Mauricio Amster fue un diseñador y tipógrafo polaco que marcó la historia del libro en Chile. Llegó al país en 1939 como refugiado político, después de haber combatido en la Guerra Civil Española, y se estableció en la ciudad de Santiago, donde murió en 1980. En casi 40 años de carrera en Chile, Amster fue responsable del diseño de más de 1000 libros. Pero pese a que la obra de este diseñador es muy amplia y dejó una huella en la identidad visual del libro chileno, es poco lo que se sabe de él, de su vida y de su pensamiento, algo que ha cambiado en años recientes. En este capítulo hablaremos con el diseñador Roberto Oces, quien es uno de los autores del libro Mauricio Amster Katz, publicado el año 2023. Y hablaremos también con Sebastián Yatz, quien es desde el año 2018 quien custodia el legado del diseñador polaco y se ha preocupado de difundirlo, para que diseñadores y amantes del libro en general puedan disfrutar los diseños de Amster y descubrir un importante capítulo de la historia del libro en Chile. Esto es Ojo en Tinta, el podcast. Libros para salvar al mundo. Conduce este capítulo Pablo Espinosa Salazar. Mauricio Amster se caracterizó en primer lugar por sus cubiertas. Hizo miles usando distintas técnicas. Por ejemplo, hizo en los años 50 las cubiertas de los libros Hijo de ladrón de Manuel Rojas, Patas de perro de Carlos Droguet y María Nadie de Marta Brunet. Pero Amster no solo ponía cuidado en las cubiertas, sino que también en el diseño interior de los libros que hacía. Todos ellos se dejan leer clara y cómodamente. Esto mejor que yo lo explica el diseñador e investigador chileno Roberto Oces. Yo creo que Amster tenía una cualidad muy particular, y es que justamente desde comienzos del siglo XX las cubiertas de los libros comienzan a diversificarse en términos de propuestas, digamos, plástica, estética, porque se generan muchos más libros y tienen que competir en las librerías. Entonces yo creo que lo que Amster entendió cuando estudió en Alemania, en la Academia Reimann, en los años 20 justamente, es que hay una diferencia importante entre la cubierta y el interior de un libro. Una cubierta que tiene fines más bien persuasivos, de evocatividad, de seducción, de cautivar a la mirada para que queramos aproximarnos a leer un libro. Y luego hay una serie de herramientas, como por ejemplo el texto de contratapa, que invitan todavía más a la lectura del libro. Pero cuando llega el momento de leer, las condiciones iniciales cambian. Ya no es la persuasión, la evocatividad ni la seducción puesta en la imagen, sino que tiene que ver con la comodidad de lectura. Y en ese sentido tiene que adoptarse una forma de diseñar que es distinta, que es pensar en el lector y en todas las condiciones de lectura que favorezcan la incorporación de ese texto de la mejor manera posible. Entonces por eso uno ve libros que están cuidadamente diseñados por Amster, pero ve cubiertas que son muy diversas, con mucha diversificación en las formas de crearlas, por así decirlo. Entonces Amster logra ese equilibrio, que es el nivel de evocatividad centrado en la persuasión de las cubiertas, y en el interior un nivel de pasividad, ¿no es cierto?, de serenidad tipográfica que permita y favorezca la lectura del libro. Roberto Oces, a quien acaban de escuchar, es junto a Felipe Reyes autor del libro Mauricio Amster Katz, publicado el año 2023 por Provincianos Editores, que relata la vida de Amster y presenta una selección de su obra. Un libro que tiene similitudes con Amster, de Guillermo Tejeda, publicado el año 2011 por la Universidad de Portales, que fue pionero en reivindicar el nombre del tipógrafo polaco. Ambos libros sobre Amster se complementan con otro publicado recientemente, uno del sello Carbón Libros, que el año 2021 publicó una selección de textos de Amster bajo el nombre Recuerdos de un bibliófilo. Las cubiertas de Amster, por su belleza y simpleza, son todavía admiradas, y son muchas las que hizo. Esto se ve que llegó a Chile en un muy buen momento de producción editorial. A mediados del siglo XX, el libro en Chile vivía una época dorada,
y él estuvo metido en todo. Amster fue director artístico de Zig-Zag, que entonces era una enorme editorial e imprenta, fundador de Editorial Cruz del Sur, gerente de la revista Babel, colaborador de Nacimiento y de 1950 parte editorial universitaria. Pero así como su producción, la vida de Amster también resulta interesante. Nació en Polonia, pero estudió en Alemania y se fue a vivir a España en 1930, donde tomó parte en la Guerra Civil Española y como diseñador luchó por el bando republicano. De esta época es la cartilla escolar antifascista, que diseñó en 1937 y fue reeditada por la editorial española Zorro Rojo el año 2021. Lo especial de este documento de Amster es que combina propaganda política con educación y permitió a 1 millón de soldados republicanos aprender a contar, a leer y a escribir. Cuando el militar y dictador Francisco Franco ganó la guerra civil, Amster llega exiliado a Chile en 1939 en el barco Winnipeg, junto a su esposa, la encuadernadora española Adina Amenedo. Ambos, por su experiencia, se insertan rápidamente en la industria del libro local. Aunque Amster fue una figura muy importante para darle forma a las letras chilenas, su nombre se ha mantenido más bien en silencio para el público general. A Roberto Oces, por lo tanto, le pregunto cuándo se comenzó a hablar de Amster nuevamente y por qué sigue siendo una figura importante de la que podemos hablar cuando ya han pasado más de 40 años de su muerte, en el año 1980. Pienso que ese silencio termina cuando las personas comienzan a mirar hacia atrás y a entender cómo leían y qué leían, y se dieron cuenta, creo yo, que había una dimensión material que era lo que más los marcaba, o que altamente los marcaba, más allá de lo que dijeran los libros en términos textuales o de contenido. Pienso que esa conciencia hizo poner ojo en quién había desarrollado estos objetos, libros, y por qué habían sido tan relevantes. Aquí pongo el caso muy interesante, creo yo, que es representativo de lo que estoy diciendo, que plantea Roger Chartier en un libro que se llama ¿Qué es un texto?, también en un escrito que habla de la textualidad y la materialidad, en donde él dice que Borges planteó en una exposición que él quería en algún momento de su vida hacer una historia del libro. Pero dice, no una historia del libro como objeto, sino que una historia del libro de lo que planteaban los libros en su aspecto inmaterial, en su textualidad, en su contenido. Entonces, el Chartier vuelve a citar años después otra conferencia de Borges en donde él dice, en algún momento de mi vida quise volver a leer los libros que me habían hecho ser escritor, y uno de ellos era El Quijote de la Mancha. Entonces dice, fui a la tienda y me compré el Quijote y me puse a leerlo, pero algo falló. Dice, y lo que falló fue que me di cuenta que me hacían falta el color de las páginas que yo recordaba, el tamaño de las letras que yo recordaba, la cantidad de páginas, el volumen del libro, el peso, las letras con detalles dibujados, la cubierta roja y muchos detalles materiales. Entonces él dice, me di cuenta que estaba leyendo un Quijote, no mi Quijote. Y Chartier plantea ahí, dice entonces, ¿qué pasaba con esta cuestión material que no cumplía ningún rol? Al parecer sí lo cumple, y tiene que ver con que en la relación del tacto se produce una conexión que produce significados también. Y pienso que Amster se preocupaba mucho de esos asuntos. Se nota que al ser lector es una persona que le preocupa, o que al menos tiene atención en cómo el libro va a ser leído. Le pregunto a Roberto si entre todas las cubiertas de Amster tiene alguna favorita, y su respuesta va por la diversidad, ya que Amster practicó el fotomontaje, la manipulación de tintas, el rotulado y las acuarelas en las cubiertas que hizo. No logro hacer ese ejercicio de jerarquía. Entonces lo que me ocurre es que yo admiro justamente la manera diversificada de crear. Entonces lo que más me llama la atención es que existan cubiertas que sean ilustradas,
otras en que utilicen solo tipografía, otras en que se recurra a la rotulación o lettering, otras que sean solo caligráficas. Yo creo que lo que más me cautiva es justamente la diversificación. Por eso no logro casarme con una, porque yo veo mucha belleza, por así decirlo, y me logro cautivar de manera muy profunda cuando contemplo la cubierta del manifiesto comunista, claro, que publicó clandestinamente en el 48, 1948, si no me equivoco, y eso es una cubierta solo tipográfica, pero la manera en que están dispuestos los tipos, cómo maneja el espaciado, las diferencias de tamaño, a mí me parece alucinante el control que logra y la pulcritud que logra. Por otro lado, Rubaiyat tiene una textura con un color rojizo muy intenso y con unas tramas como caligráficas que remiten un poco al Art Nouveau. Entonces, esa distinción, o Hijo de Ladrón, con esa perspectiva, ¿no es cierto?, clásica de las letras rotuladas, yo diría que en esos tres momentos, en esas tres formas de visualizarlo, es donde está mi fascinación. En la diversificación. ¿Cuál es la contribución de Amster al diseño y a la historia del libro en Chile? Le pregunto a Roberto. Creo que hay mucho de la historia que todavía no hemos desentrañado. Por ejemplo, su legado, de qué manera repercutió en diseñadores de la época. Creo que no lo hemos desentrañado porque él quedó situado en un espacio muy particular. Uno de los fundadores de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, y justamente comienza a enseñar tipografía en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Los testimonios nos dicen que no era un curso central y que ni siquiera era un curso que resultara muy interesante para los estudiantes de periodismo. Lo paradójico es que cuando lanza su libro Técnica Gráfica, que se llama Técnica Gráfica del Periodismo, en la primera edición, es un texto hecho de manera muy artesanal, en donde enseña a los periodistas sobre las técnicas de composición tipográfica. Lo paradójico es que si es un curso que no le interesaba mucho a los periodistas, es curioso que se hayan publicado tantas reediciones, ¿no es cierto? Pero uno se da cuenta cuando analiza justamente todas estas reediciones, es que el libro a lo largo del tiempo se va potenciando y de alguna manera va tendiendo a alejarse del periodismo y a aproximarse a una disciplina nueva que, digamos, se está constituyendo como tal justamente en esa época. Si no me equivoco, el libro cambia en la quinta edición, que es de 1956, ¿sí? El libro cambia totalmente de formato, crece, se le incorporan imágenes y se aborda con mayor propiedad el diseño editorial, el diseño de libros, también el diseño de periódicos. Amster explica cómo hacer retículas, explica cómo hacer convivir imágenes con texto, y esto lo hace abordando desde la historia de la escritura hasta cuestiones como la clasificación tipográfica, etc. Entonces, de alguna manera, siento yo que lo que ocurre es que se distancia del periodismo y se acerca al diseño. Curiosamente, hay muchos teóricos, historiadores del diseño que plantean que el surgimiento definitivo de la disciplina del diseño se produce en los años 50, 1954-55, en la escuela de Ulm, que dirige el argentino Tomás Maldonado. Entonces, de alguna manera se produce ahí algo que no se ha estudiado, creo yo, lo suficiente, que es que el diseño se está institucionalizando como disciplina de estudio en las universidades, y Amster va tomando distancia del periodismo y su libro, incluso en esa quinta edición, deja de llamarse Técnica Gráfica del Periodismo para llamarse solamente Técnica Gráfica. Entonces yo creo que ahí se produce un acercamiento definitivo, pero Amster no, al menos yo no tengo registro de que haya hecho clases en escuelas de diseño, que todavía no están fundadas seguramente, o que están todavía en desarrollo, ¿te fijas? Y lo otro es que Amster se dedica más bien a trabajar en diseño de libros, y es tanto el trabajo que tiene, son tantas las tareas que tiene que hacer, que se nota que el tiempo lo dedica a eso y a su vida íntima, a su vida familiar, ¿sí? con Adina Menedo.
Mencionaste esta traducción y diseño que hizo del libro del Manifiesto Comunista. Hay una parte política quizás de Amster, porque él también peleó en la guerra, o sea, no peleó, o quizás peleó Sí. desde el diseño contra el fascismo en la Guerra Civil Española. ¿Puedes contar un poco ese papel de Amster en la Guerra Civil Española y si se extendió a Chile esa pata política? Sí, yo creo que justamente la adhesión a la causa en España es mucho más, tiene que ver con su edad, seguramente, con la etapa en la vida en la que está. Es mucho más militante, más activa. Él intenta formar parte de la milicia, pero por problemas a la vista no califica para ser soldado. Pero pasa a trabajar en la propaganda, pasa a trabajar en la lucha gráfica, por así decirlo. Y desde ahí hace acciones que son fundamentales. Yo creo que el máximo ejemplo es la cartilla escolar antifascista, en donde se le enseña a los soldados, una suerte de silabario, se le enseña a los soldados y se le instruye sobre la lectura, con un tratamiento visual y construcción de imágenes que remite mucho a la vanguardia rusa, pero con un sentido estrictamente político. O sea, no son palabras vacuas, todas tienen que ver con una posición política muy clara, con, digamos, el simple alfabeto está en posición de defender la idea del marxismo, por ejemplo, antifascista, como lo dice el título. Y claro, cuando llega a Chile, se nota que la vida lo lleva a primero querer asentarse y trabajar. Tiene algunas disputas políticas y diferencias con Neruda, que es quien lo trae, pero él se vuelca más bien al mundo del trabajo. Y desde allí, y a partir de las letras, es desde donde comienza una suerte de militancia gráfica, que yo creo que tiene su punto cúlmine, o más alto, no cúlmine, sino que su punto más alto, en la publicación del Manifiesto Comunista, porque es la edición del centenario, pero se hace en un momento en donde se prohíbe el partido, ¿no es cierto?, y la militancia del partido, y en donde obviamente no era adecuado sacar esa publicación del centenario. Entonces, de manera clandestina, él trabaja en el desarrollo de esta pieza. Pero la clave, creo yo, es que él decide no trabajar con ninguna versión ya traducida, y él se encarga de la traducción directa del texto. Entonces eso demuestra que su trabajo excede a la composición tipográfica o al desarrollo del libro, al diseño del libro, manufactura del libro. En el fondo su trabajo tiene que ver con poner discursos a circular, ¿no? Su visión. Sabemos bien que el traductor cumple un rol fundamental muchas veces al nivel de un autor, si así se quiere. Y lo que consigue ahí es eso, yo creo, poner un ejemplo de cómo un profesional del diseño de libros rompe con esa esfera en la que está circunscrito y trasciende con sus discursos hacia la sociedad completa. Ahora hablamos de Amster, y es un nombre entre entendidos al menos familiar. Sin embargo, no se habló de él ni de otros diseñadores y diseñadoras del pasado por mucho tiempo. ¿Se perdió una tradición en los años 80 después de la muerte de Amster? Le pregunto a Roberto. La era digital que comienza a nacer ahí, específicamente la posibilidad de que la tipografía se haya vuelto digital y que cada persona pueda desde su computador diseñar el libro, eso jugó en contra de toda una manera de pensar el diseño del libro que venía haciéndose con el cuidado que un tipógrafo lo hacía desde el surgimiento de la imprenta en 1450. O sea, todo el detalle compositivo, todo lo que tenía que conocer y saber un tipógrafo para poder desarrollar un libro materialmente, es de alguna manera diluido en la inmediatez de la era digital, y también en esta suerte de democratización
que se celebra mucho, pero que también promueve que una persona no diría con poca capacidad o con falta de competencia, pero sí una persona con poco conocimiento y poca experiencia va a crear sin tener las herramientas específicas y tampoco las formas de pensar, que yo creo que es lo más importante. Porque pienso que muchos tipógrafos que coexistieron con Amster tenían las herramientas, las capacidades técnicas para crear libros. Pero lo que les faltaban eran las reflexiones que se nota que Amster tenía incorporadas. Y creo que esas reflexiones, incluso hoy día, yo las veo a veces ausentes, que tienen que ver con pensar en el público lector, con ponerlo en el fondo del asunto, en términos materiales, digo yo. O sea, me parece que un libro siempre debería estar pensando en quién lo va a leer, en cómo lo va a leer, en dónde lo va a leer, en cuándo lo va a leer. Hay ciertas preguntas que tienen que estar al comienzo y creo que esas preguntas muchas veces no se hacen. Siento además que incluso muchos autores y muchas autoras esa pregunta no está en ellos, esa duda, esa preocupación no existe. Y me parece que es normal que así sea. O sea, cuando quiero escribir sobre un tema, quizás no tengo que yo estarme preguntando cómo va a ser leída esa narración, ese relato que yo voy a establecer como autor. Entonces ahí surgen otras personas que sí deberían hacerse o sí deberían poner el foco en ese tipo de aspectos, ¿no es cierto? Como por ejemplo editoras y editores, diseñadoras y diseñadores. Pero quien materialmente concibe el libro son los diseñadores editoriales, las diseñadoras editoriales. Y son muy pocos, creo yo, los que están realmente pensando en esos públicos lectores. Porque además se produce otra cosa compleja. Y es que muchas veces las personas que diseñan libros no leen libros. Entonces, es difícil reflexionar sobre las condiciones de lectura cuando tú no haces el acto de leer. Por eso es que yo promuevo que el punto de partida para que una persona se dedique a ser diseñadora editorial es que lea. Y que ojalá lea de una manera muy diversificada. Ojalá que exceda a una lectura disciplinar, porque eso te va a ayudar a poder mirar y a poder atender todas esas necesidades que uno como lector o como lectora tiene, ¿entiendes? Pienso que Amster eso lo tenía incorporado y pienso que muchas personas que fueron contemporáneas a él, incluso estudiantes de él o personas que vinieron después, carecen de esas reflexiones o de la profundidad de esas reflexiones. Y pienso que la llegada de la era digital y específicamente de la tipografía digital jugó en contra porque apresuró procesos que debían ser mucho más serenos, utilizando las mismas palabras de Amster. Esa serenidad que Amster propone en la tipografía se diluye en la inmediatez de la digitalización. Y además, esa digitalización produce una fascinación ciega. En el diseño gráfico específico, podemos ver cómo a partir de la llegada del Photoshop se llenó de degradaciones de color, de combinaciones que no tenían mucho sentido, porque lo único que querían los diseñadores y diseñadoras de entonces era usar el computador y sacarle el máximo provecho posible, sin pensar en quién iba a recibir estas imágenes, cómo iban a ser interpretadas, etc. Entonces, siento que hemos vivido como una etapa de estabilización y a su vez hemos rememorado y valorizado lo que podríamos llamar el oficio de tipógrafo. Porque el mirarlo como un oficio tiene la cualidad de que inmediatamente incorpora ese concepto de serenidad, ese crecer lento, ese hacer lento. Y pienso que esa lentitud es fundamental. Pero es curioso porque todas las personas que están reflexionando sobre el estado actual de la sociedad plantean que eso es justamente lo que no ocurre hoy día, ¿no? Todo es inmediato. Entonces queremos que el libro esté diseñado para mañana. Entonces, si lo queremos diseñado para mañana, ¿cómo vamos a pensar
o cómo vamos a tener tiempo para hacernos las preguntas que te estoy proponiendo, que es quién lo va a leer, dónde lo va a leer, cuándo lo va a leer y cómo lo va a leer. Estamos frente al edificio del Paseo Bulnes, número 79, donde Mauricio Amster vivió entre 1943 y 1961 y trabajó también acá, porque hay publicaciones en la revista Babel, por ejemplo, de anuncios donde él ofrece sus servicios de diagramador y publicista con la dirección de Bulnes 79, departamento 115. Como en general, sí, si comparamos con otras ciudades, claro, europeas, quizás como Londres o París, abundan este tipo de placas que tienen la función de colocar en el espacio público a otros agentes que no tienen que ver necesariamente con la política o las proezas militares, sino aquellos que contribuyeron a la cultura y a la identidad de esos países, como es el caso de Amster. Entonces, claro, es una de las estrategias que hemos ido pensando para seguir difundiendo su vida y su obra. La voz que acaban de escuchar es la de Sebastián Yats, compositor chileno, quien es actualmente el encargado de custodiar el legado de Mauricio Amster. La forma en que Yats se convirtió en el heredero de Amster fue por interés personal, pero también por lazos familiares. El abuelo Sebastián, llamado Marjan Rawicz, fue un querido amigo de Amster. Ambos nacieron en Polonia y trabajaron en torno a los libros en España y luego en Chile. Amster murió en 1980 y su esposa Adina Menedo el 2008. Y como no tuvieron hijos, el legado de Amster quedó en manos de la familia Rawicz y el año 2018, puntualmente, Sebastián Yats se hizo cargo de este legado. Sebastián se ha preocupado de difundir la obra de Amster de distintas formas, con una placa conmemorativa que quiere que se instale en el Paseo Bulnes de Santiago, en el edificio número 79, donde Amster vivió y trabajó, pero también con exposiciones y con el sitio web archivomauricioamster.cl, lanzado el año 2022, donde se puede visitar la vasta obra del diseñador polaco, además de documentos personales. A Sebastián le pido que me cuente cuándo nació su interés por la obra de Amster. Mi interés personal por Mauricio Amster viene desde la fascinación con los libros, o sea, desde la temprana adolescencia empecé a buscar libros por mi cuenta, a fascinarme con ellos. Y Amster había fallecido a comienzos del año 80, yo nací a mediados del año 80. Mi abuelo, Mariano Rawicz, también había fallecido varios años antes, entonces no tuve una influencia directa de ellos. Y durante mi infancia, la verdad que no eran personas de las cuales se hablaba especialmente, no figuraban dentro de mi horizonte familiar. Y durante la adolescencia me fui encontrando con algunos libros que me llamaban la atención y empecé a reconocer el trabajo de Amster. Yo creo que para mí el libro que fue clave fue Las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, que hizo para Editorial Universitaria, donde combina el poema de Jorge Manrique con los grabados de Hans Holbein, además con una tipografía muy llamativa, la combinación de colores, el papel, el formato. Me acuerdo haber comprado ese libro en la feria, en la calle, por 1.000, 2.000 pesos. No era algo difícil de acceder, y me parecía que era muy rico como en comparación a otros libros que conocía. Y ahí me empecé a dar cuenta que, claro, este era un trabajo de Amster. Y luego pude confirmar en el tiempo que no solo era un trabajo que había hecho Amster, sino que era un libro, un concepto de libro que había ideado él. A él se le ocurre publicar esta poesía con estos grabados, haciendo este rotulado de estas tipografías al estilo gótico. Entonces era casi como un objeto de arte, no era un mero libro. Y
Entonces yo empecé a armar una pequeña colección propia. Me interesa finalmente saber cómo exactamente llega a sus manos el legado de Amster. Esto fue lo que me respondió Sebastián. Cuando fallece su viuda, Adina Menedo, la hermana de mi madre, Lolín Pereira, es la heredera universal. Ella vivía en Nueva York. Entonces viene a Santiago a asistir al funeral de Adina y a administrar este legado, esta herencia que le llega a ella. Y en ese momento ella se lleva muchas cosas a Nueva York, bota muchas otras. Yo no estaba presente, yo estaba en un viaje en Punta Arenas. Le pedí a algunas amistades y mi novia de ese entonces que rescataran algunas cosas, incluso de la basura. Fue algo medio dramático, la verdad. Pero, claro, lo que quedaba de Amster, yo pude quedarme con algunas pocas cosas, pero lo principal se lo llevó mi tía. Y mientras mi tía estaba viva en Nueva York, yo le dije varias veces que era importante hacer una muestra sobre Amster, que ella tenía este patrimonio y que sería bueno poder como fotografiarlo o incluso traerlo a Chile, hacer una muestra en la Biblioteca Nacional, hacer algo, porque me llamaba la atención que conocía lo que había hecho el IBAM en Valencia el año 97, que hicieron esta muestra y retrospectiva del trabajo de Amster en la España previa y durante la Guerra Civil. Y en España Amster estuvo 10 años, en Chile estuvo 40, y nunca se ha hecho una muestra importante de Amster en Chile. Y en el camino yo había ido conociendo amistades, editores, escritores, poetas, y todos muchos conocían a Amster, incluso tenían sus pequeñas colecciones, así como tenía yo, que habían ido juntando libros con el tiempo. Entonces yo le decía a mi tía, hay que hacer una muestra en Chile, y ella me decía, pero tú eres compositor, ¿por qué quieres hacer eso? No corresponde. Y quedó en el aire. Incluso asistí a algunos encuentros que hubo, una bienal de tipografía. Conversé ahí, conocí a algunos tipógrafos chilenos, les conté que yo tenía algunas cosas de Amster, que mi tía había heredado, y aporté algunas fotografías o un catálogo que se hizo alguna vez en Valparaíso, un catálogo online de portadas de Amster, pero estaba siempre estas ganas de poder hacer algo un poco más contundente y que pudiera quedar también como un repositorio del trabajo de Amster. Entonces, cuando fallece mi tía el 2018, ella me hace heredero de este legado que tenía de Amster. Entonces, al recibirlo, mi misión era esa: conseguir los fondos, juntar un equipo, digitalizar todo el material, hacer la investigación correspondiente y publicarlo de manera gratuita en internet para que todos los interesados o estudiosos del tema pudieran tener acceso al material. El sitio web al que Sebastián Yats se refiere es www.archivomauricioamster.cl. Gracias por llegar hasta acá. Hasta pronto. Esto fue Ojo en Tinta. Libros para salvar al mundo. Un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, convocatoria 2022. Puedes encontrar todos los capítulos en Spotify, en YouTube y en www.ojoentinta.com. Sigue a Ojo en Tinta en Facebook, Twitter e Instagram y cuéntanos de tus lecturas para salvar el mundo.